¿Es merecido el hype de El Eternauta, la serie del momento de Netflix? Lo analizamos. Pues sí, amiguitos de Uyuni y amiguitas, vamos a hablar de El Eternauta, la serie de historietas, novela gráfica de H.G. Oesterheld y de Francisco Solano, publicada en 1957 y que va a tener muchas referencias a la ciencia ficción, al fantástico, a ese sentimiento post-apocalíptico que hemos visto en tantísimas películas ya mucho después, en los 80, 90, 2000 y actualmente. Una obra interesante y que antes de empezar yo diría que lo que me ha ocurrido en la serie es que conforme vas adentrándote en este mundo de Oesterheld y de sus personajes, más vas cogiendo el gusto, ¿no? A una serie que es verdad que por momentos tarda un poquito en entrar, yo diría sobre todo en los primeros dos, tres capítulos, y después ya va desarrollando y lanzando ideas muy interesantes, ¿no? Nos vamos a encontrar, en este caso, con una historia en la que hay una relación entre el espacio interior y la familia y el espacio social, la calle, la comunidad, la unión de personas, ¿no? Esos dos casi mecanismos de lo social entre lo público y lo íntimo, ¿no? Lo colectivo y lo individual también. Y vamos a encontrar, yo creo que el primero de los grandes cambios que a mí me hubiera encantado ver, que contiene la novela gráfica, que es un cambio en el punto de vista. En este caso, hay como una especie de metaficción en la obra original, dos personajes, un guionista, que podría ser el propio Oesterheld, ¿no? Por eso de la metaficción, y un viajero entre dimensiones a través del tiempo. Hay un diálogo ávido entre ese creador, ese fabulador y su ilusión de contar historias, y un personaje desencantado, que de alguna forma ha visto todo y a todos, y que de alguna manera reconoce la imposibilidad del entendimiento entre los conflictos humanos o en lo que es la condición humana. Eh, por tanto, la obra ya desde muy pronto va a generar, tanto la obra gráfica como la audiovisual, va a generar o va a estar llena de sentidos y de tesis. Por tanto, ese diálogo entre, vamos a decir, un narrador ensimismado y voraz, ¿no? De una nueva historia y de un nuevo destino, de nuevos destinos, ensimismado también en una ficción posible, vamos a decir, y el versus, ¿no? Lo que es la desesperanza del ciudadano moderno y del ciudadano en sociedades dictatoriales, ¿no? Muy presentes también en los 50, 60 y 70 en toda Latinoamérica, también en España, en muchas partes del mundo. Y vamos a asistir también a algo, yo diría, interesante, en este caso, estamos aquí poniendo ya imágenes, ¿no? De esos primeros dos capítulos. Por ahora será parte sin spoilers y a partir de lo siguiente, del 3, 4, 5 y 6, en el que se divide la serie, pues ya será con spoilers, ¿vale? Nos vamos a encontrar en un comienzo diferente también al de la novela gráfica, con una de las hijas del personaje protagonista, el personaje de Darín, y que es Salvo. Vamos a encontrar, bueno, una terna de actores argentinos absolutamente enorme. Yo creo que uno de los puntos fuertes, además de la puesta en escena, es el elenco actoral. Como siempre, esa verdad del actor argentino y de la actriz argentina, de estar en el momento adecuado, viviendo, suspirando ese momento, eso va a estar presente muchísimo. Nada más en un género a veces complicado para esta cosa del tono en cuanto a lo actoral, ¿no? O al trabajo de actores. Nos vamos a encontrar también, o va a pulular esa cosa de la figura del antihéroe, ¿no? En la literatura latinoamericana vamos a encontrar muchos antihéroes, por así decirlo, un héroe diferente, díscolo,
Pero esa lucha desde el escombro va a dar paso a un héroe clásico, de esos seriales de la ciencia ficción en la Guerra Fría. Recordemos, bueno, capitalismo versus comunismo, ¿no? En los 50 y en los 60 va a ser un héroe de alguna manera, o sea, va a convertir en un héroe muy norteamericano, por tanto, vamos a decir que todos entendemos y universal, ¿no? Que digamos es el arquetipo que el espectador entiende básicamente. Pero vamos a encontrar, aparte de ese héroe, mucha parte de antihéroe, mucha parte de grisura que se va a advertir también, sobre todo, cuanto más avanza el compás de la serie, ¿no? Y vamos a encontrar en esa esencia del relato de Osterheld una visión humanista, una visión costumbrista, también con compasión, de alguna manera. Y algo que revisitando, ¿no? Después ya para tener todas las fotos de la serie, que vamos a decir los supuestos enemigos, que van a salir muchos, bastantes y diferentes en la serie, también lo pasan mal. Es por tanto que más que villanos vamos a encontrar antagonistas, que es una figura de lo narrativo para mí bastante más interesante, ¿no? Que de alguna manera forman parte de un plan más grande, maestro, un mecanismo social de alguna manera perverso y que vamos a intuir y que vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y que tiene que ver mucho con, yo creo, ¿no? A veces cómo se conforman las sociedades que tienen un origen colonial, ¿no? De alguna manera. Y la inmensa lucha social de lo que es la mayoría de un pueblo por entenderse ellos y por entender, vamos a decir, los mecanismos sociales a los que han llegado, ¿no? En estos primeros compases estamos viendo aquí varias stills, varias capturas de la serie. Vamos viendo cómo lo que es el argumento de la serie, hay una nevada en Buenos Aires, una nevada, bueno, pues con consecuencias mortíferas, mortales, en la que parece ser que cuando te toca un copo o varios copos de esa nieve, pues deja fuera de juego, es decir, digamos, nos encontramos ante una idea absolutamente del posapocalipsis, es decir, que una amenaza externa nos va a echar abajo, nos va a matar, nos anula, nos quita de en medio. Y de cómo se va a configurar también ya desde estos episodios primeros, ¿no? Esta cosa de la paranoia, de algo también que se vive en muchas dictaduras, en muchos gobiernos que manipulan y que controlan la paranoia social o los mecanismos un poco de que seamos entre nosotros quien nos queramos destruir o que somos nosotros mismos como comunidad y como individuos los que nos separamos, ¿no? Aquí está el ejemplo claro cuando esta comunidad de vecinos se da cuenta de que solo hay una máscara y de que es una forma de salvarse dentro de la amenaza en el exterior, pues persiguen, ¿no? Al personaje de Ricardo Darín, al protagonista, a Calvo. Y aquí vamos a empezar también a ver algo que yo os decía antes, ¿no? Esta especie de visiones, esta especie de flashbacks que luego entenderemos que no lo son, esta especie de, digamos, lecturas a través de dimensiones de lo que puede que vaya a ocurrir o probablemente de lo que puede ser que haya ocurrido ya, ¿no? Y sobre todo otro de los ejes o de las subtramas que vamos a encontrar en la serie, que es, digamos, la desaparición de la hija de Darín. En la novela original era Martita, creo recordar, y aquí es el personaje interpretado por Morafis, Clara, ¿no? Que es como más adolescente, desaparecen en un barco también. Vamos a encontrar como muchas analogías entre digamos, lo que es el terreno y lo que está fuera del terreno, o la iconografía, la metáfora también de lo que significa una isla. Vamos a encontrar también a lo largo del metraje muchos toques, digamos, centrarnos en sucesos que han ocurrido en Argentina, ¿no? Como el conflicto de las Malvinas, y esta cosa de entender, no podía ser de otra forma, que este personaje maravilloso de Tano, de Favali, que
la novela era físico, creo recordar, aquí es un ingeniero electrónico que sabe mucho de ciencia y que sabe mucho cómo sobrevivir. Nos va a dar una medida desde lo costumbrista, desde lo pequeño, desde esa tirada de cartas, desde ese truco, ¿no? Y desde esa inmersión en ese sótano, en lo más íntimo, lo más, digamos, en el corazón de la amistad, hacia, por un lado, depender de los demás y por otro lado, no confiar, como estamos viendo, en cuanto hay un problema, la condición humana. Bueno, lo hemos visto el otro día, el apagón en España, ¿no? Todo el mundo loquísima por botellas de agua, comida, arrasando con todo. Es decir, el miedo de alguna manera va a conformar esa primera escalón del consumo. Pero claro, en una sociedad que se viene abajo, ¿de qué sirve el consumo? ¿No? Si se va a paralizar. Y aquí va a estar también muy presente eso, desde ese viaje íntimo y de la amistad hacia, hacia, digamos, lo familiar por un momento y después lo social o lo comunitario, vamos a decir, cuando estamos viendo esas escenas que vemos las consecuencias de esta nevada mortal que no sabemos muy bien por qué es, ¿no? Y de esta ciudad o estas iconografías de ciudades desoladas del post-apocalipsis y de cómo nos relacionamos en lo humano cuando surgen los problemas, ¿no? Estos dos primeros capítulos van a dar muy buena medida de toda esa sensación. Y nos vamos a encontrar también en la serie con, vamos a decir, muchas escenas de este tipo, ¿no? Mucha cosa plástica, visual, sobre lo que dicen los personajes, sus miedos por un lado, su espera por otro también, y la constante sensación de amenaza, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho de la serie, que es que constantemente crees que puede salir alguien por algún lado, que puede ocurrir algo, ¿no? En esta muestra de cadáveres, en las diferentes escenas, esta progresión, digamos, del personaje de Darín, que va pasando y traspasando diferentes localizaciones y lugares, ¿no? Como este tren, y de cómo no, lo que decíamos, este concepto de la paranoia se va a ver aumentado, digamos, en un pavor, ¿no? En un horror social y en hacer lo que sea para quitarle la máscara al que tenemos al lado, para atacarlo, para desquitarlo, ¿no? De toda su posesión también. Es una buena analogía también que tiene la serie. También, por resumir, en toda esta primera parte, de los personajes que luego vamos a ver durante toda la serie o que más aparecen, como decíamos, ese Tano Favali, que es ese ingeniero electrónico, personaje de Lucas, que trabaja en un banco, el de Darín también, que es una especie de pequeño empresario, el de Polsky, de alguna manera, que es ese primero o ese primer personaje que entra a lo paranoico de intentar salir a toda costa y bueno, pues ya veréis lo que pasa. No podemos decir ahora sin spoilers, pero digamos que hay un conflicto ahí, ¿no? Nos vamos a encontrar también en la serie como diferentes descripciones, vamos a decir, de los estadios sociales y en una cuestión también que me interesó mucho pensarla después, que es esta cosa como de a quién iba dirigido el Eternauta, ¿no? En esa época, los años 50, luego hay varias revisiones y continuaciones en los 60 y los 70. Recordemos también que Osterfeld es uno de los desaparecidos de Argentina, probablemente asesinado. También sus 4 hijas, es decir, el dolor se trasvasa, digamos, a la consecuencia social de su militancia política, de izquierdas, vamos a decir. Y por tanto, es como muy interesante ese transcurso y esa progresión, vamos a decir, de quién es ese periodista burgués, entre comillas, de inicio, y en qué se convierte, ¿no? En ese militante. Y a quién iba dirigido también en una época convulsa, o que empezaba a serlo, a quién iba dirigido a esos jóvenes que se agarraban a la fantasía, ¿no? De otro mundo posible y a una especie de distopía, cuando empezaba todo esto, ¿no? Optimista, ¿no? De que eran posibles los cambios sociales, el progreso, de alguna manera. Y luego nos han demostrado todas estas historias que estas distopías pues se van al carajo, ¿no? Y que estas distopías son realmente o totalmente pesimistas e implacables.
Por tanto, esos conceptos de aventura, de viajes en coche, de armas, de superación, ¿no? Lo van a entroncar o bien antes o bien después con muchas películas, es decir, muchas películas salen de aquí, al igual que Star Wars sale de Dune, pues muchas películas van a salir de aquí. Podríamos tener como casi año cero origen, casi, porque es una película del año anterior, la invasión de los ladrones de cuerpos, los body snatchers, pero también como consecuencia el pueblo de los malditos y una relación casi simbiótica con esta ciencia ficción de bajo presupuesto que era underground en aquella época, que luego se convierte, es un pelotazo y que le gusta muchísimo a la gente, como películas como Planeta Prohibido, ¿no? Y también consecuencias lógicas, por ejemplo, La Niebla, me estoy recordando, tiene mucho de este Eternauta y, por supuesto, Falling Skies, que ahora hablaremos, bueno, clarísimamente también en cuanto al control de diferentes elementos, vamos a decir, o personajes, ¿no? Y también hay algo que no tiene que ver, porque es una historia evidentemente fantástica, pero sí que me recordó a esa contraposición también de THX 1138, de Lucas con su American Graffiti, de este de este como que se envalentonaban, ¿no?, los jóvenes respecto a pensar su futuro o a historias que podrían ser capaces de narrarnos el todo, ¿no?, de esa juventud. O el esplendor también. Como hay algo de eso dentro de un género fantástico que es como muy chulo de transitar todo eso. Y que también nos va a llevar, bueno, pues a ese terror social, a esa paranoia, como decíamos, a ese miedo a las dictaduras, dentro de las revoluciones latinoamericanas, la revolución cubana, las dictaduras en diferentes países como Chile o Argentina y en otros muchos también, y como un ente superior que controla todo y que no vemos de alguna manera, ¿no? Por tanto, como decíamos, esta cosa implacable del sistema. Vamos, si queréis, amiguitos del Progressive, a contaros ya temazo con spoilers, que yo creo que es que si no, no podemos contar más, y también a ir ya más allá de los episodios 3, 4, 5 y 6. Así que vamos allá con spoilerazo. Pues sí, vamos ya con spoilers. Recordad, estáis avisados. Y bueno, hablar de lo que es la trama principal, en este caso una invasión alienígena misteriosa que no sabemos muy bien y que comienza con esa nieve que mata. Luego vemos también como una especie de cometas, de meteoros, ¿no?, que caen. Y empezamos a ver que están ocurriendo cosas, vamos a decir, extrañas, ¿no? Os vamos a ir poniendo también fotos de estos capítulos 3 y 4, ¿vale? Para que los veáis. Y bueno, recordad que estamos con spoilers. Vamos a ponerlo por aquí para que no se equivoque nadie. Spoileraco. Y ir viendo también, digamos, cómo, vamos a decir, una cuestión adaptativa también, ¿no?, de los diferentes personajes y de cómo se adaptan a la nueva situación, ¿no?, a la ruptura social, ¿no?, a la que hemos llegado de alguna manera, y a entender, por así decirlo, aquí empezamos a ver, más allá de toda esta familia y este grupo de amigos, lo que supone tener alianzas también dentro de lo social, ¿no? Por tanto, ese motivo o ese tema de la congregación y el avance también es una serie que en estos capítulos intermedios se trata de avanzar, de conseguir nuevas herramientas, llegar a nuevos sitios y de un concepto también muy interesante que me pareció, que es que parece ser que en el centro de Buenos Aires es donde sucede ese grueso de la invasión y nos vamos a encontrar desde el extrarradio, el suburbio, vamos a decir la seguridad del individuo, ¿no?, de una clase trabajadora o media alta, toda esa parte de la cochera y de cómo evadirnos en las afueras, vamos a decir, ¿no? Es decir, todo lo malo o todo el mogollón o todo el quilombo va a ocurrir en el centro, ¿no?
y vamos también a estar acompañados de todas estas visiones que tiene el personaje de Calvo, de Darín, que parece adivinar algo que ya ha vivido, ¿no? Y que es un concepto también bastante chulo que vemos. Así como en el episodio 1 y 2 había esta cosa del asombro, de la supervivencia, de la condición humana, de los vecinos, también de las máscaras, de cómo se tornan las máscaras y se vuelven oscuras, de la amenaza, la aventura también, el sacrificio. Es una serie, evidentemente, uno de los temas principales es el sacrificio, y cuidarnos de alguna manera entre los pocos que quedamos tras el horror o tras el shock. Algo también muy de las dictaduras que hablaba también muchas películas, ¿no? I'm Still Here. ¿Qué hacemos después del golpe? ¿No? ¿Qué hacemos después del control? ¿Qué hacemos durante nuestra vida diaria de todo esto, ¿no? En este episodio tercero va a ser como clave la figura de la escuela, donde encuentran a un joven al que han encerrado unos bullies, ¿no? Que también dice mucho de la sociedad en la que estamos, y que de alguna manera nos da la medida de tener que encarrilar a ese joven, a ese nuevo que viene, a ese newborn, que es otra analogía otra metáfora también de la serie, de intentar encaminarlo, guiarlo, adaptarlo a una sociedad que ya de por sí es nueva, es decir, pero no solo nueva por nueva, sino que ha cambiado todo el esquema y el organigrama y todo, ¿no? Y vamos a ver también esta disposición también entre los conflictos internos, cuando lo estábamos viendo, nos dejan encerrados, y buscar señales, buscar, como estamos viendo aquí también, como hace el personaje de Favali, alguien más ahí afuera. Pero vemos, como estamos viendo, que no funcionan las brújulas, que se ha ido al carajo el campo magnético de la Tierra, y que por tanto tenemos que seguir en ese camino. Y fijaros que hay como una cuestión como muy de montaña, ¿no? De subir montañas, de encontrar la nueva cima, o de subirnos a esa cima para ver un nuevo horizonte. Hay como mucho de eso también de reflexión, como en esta escena de lo miserables que podemos llegar a ser con un arma, del poder también que tenemos por ello, de la responsabilidad y sobre todo de la elección. Podemos decidir no matar, ¿no? O no matarnos entre nosotros. Eso es algo también interesante que habla todo este rato la serie. Y en este final del capítulo tercero vamos a ver la aparición ya de los conchudos, de estos especies de escarabajos, que sí que yo hubiera agradecido en la novela. Es explícito, ¿no? Tienen como una especie de yugos en la nuca, como una especie de mandos con los que son teledirigidos, para presentarnos un poco todo, vamos a ver, el universo este que se nos presenta aquí, de que esta especie alienígena controla a otras especies alienígenas y también controla a muchos de los humanos, ¿no? Estamos viendo también capturas tanto del episodio 3 como del 4. Y vamos a encontrar este conflicto del matrimonio también, en que la pérdida de un hijo siempre genera conflicto, dolor, distancia. Va a ser una serie también que nos va a hablar muy en la puesta en escena de la distancia, de lo que cuesta llegar a los sitios, de lo que cuesta reencontrarnos y de lo que cuesta entendernos, ¿no? A través de la distancia, digamos, cuando estamos enfadados, de las discusiones o del conflicto, digamos, armado, puro y duro. Aquí estamos viendo cómo, digamos, estos conchudos hacen como una especie de o arman de alguna manera sus madrigueras y bloquean también los accesos, los pasos, las comunicaciones, como entra también un elemento del ejército y cómo empezamos a ver las consecuencias ya a un nivel con más envergadura. Es muy bonita la serie también en todos estos planos generales, muy conseguida, o sea, da la sensación realmente de que estamos en ese posapocalipsis y aquí ya empiezan a aparecer, ¿no? Los estragos de estos conchudos, ¿no? De esta especie de escarabajos que yo lo que digo, lo hubiera agradecido ver eso, ¿no? Está un poco disperso esta cosa de estos quiénes son, para qué, por qué, y de cómo, bueno, pues nos chupan la sangre, nos llevan, nos meten como trofeos o no, o también como para usarnos después. Es una parte de la serie que ocurre mucho en exterior. Yo creo que está muy lograda también, te crees que eso está ocurriendo.
Y además tiene como un concepto muy chulo, como de ciencia ficción antigua, de que los bichillos son como haraposos, ¿no? Eso me gusta mucho, que no son sofisticados, ¿no? Y que, como decía antes, la entronca mucho con Falling Skies, que también tenía ese concepto y que probablemente lo haya cogido de aquí, de que una especie alienígena superior controla a una especie de... o otra subespecie alienígena con menos inteligencia, pero como tanques, vamos a decir, o con mucha fuerza, para realizar toda esta invasión, ¿no? Y que va a ser, o va a hacer todo lo posible por consumirnos, ¿no? Aquí va a entrar otro, en este episodio 4, el tema de la parroquia, de la religión, de las iglesias, de la creencia, de la congregación alrededor de una hoguera, nunca mejor dicho, sea en la religión, o sea, cómo contamos historias o cómo las transmitimos, de la fe, de lo cálido de encontrar un motivo, ¿no? Para seguir mediante la creencia. Aquí es como súper clarísimo en este episodio 4. No es que hable eminentemente de religión, pero está sí de fondo la necesidad de creer en algo o en alguien. Incluso la necesidad de creer, como estamos viendo aquí, cuando alguien ha desaparecido, alguien al que queremos y que no encontramos, necesitar creer que está vivo o que sigue vivo. Al igual que ocurre con el personaje de Darín, de Kalu y de su mujer, ¿no? Y ya empezar a adivinar en este personaje de Lucas que puede estar, vamos a decir, torciéndose la cosa, porque hay como pequeñas pistas, lo vamos a ver ya a partir de aquí, de que la serie, digamos, alude a diferentes niveles. No ya solo social, sino al del distópico, posapocalíptico, al del control social. Y a la necesidad de encontrarnos con otros, de comunicarnos con otros, de generar una comunidad. Bueno, tenéis muchos ejemplos, Walking Dead y las películas de Last of Us, ¿no? De la necesidad de congregarnos porque si no estamos muertos ante cualquier amenaza exterior. Y algo interesante también, que también ocurría mucho en Walking Dead y en este tipo de películas, de no fiarse de nadie, en quién te fías, quiénes son los que te fías, tienen que estar dentro de un espacio interior, de alguna manera, ¿no? O buscar espacios interior, como el del coche, para reflexionar, para seguir adelante. Porque casi que el exterior nos ahoga, ¿no? Hay esa sensación. Y luego también, aparte, estas visiones que tiene el personaje de Darín, y que son como pesadillescas, atenuantes, es decir, como que generan un peso de qué demonios está ocurriendo, qué demonios va a ocurrir o qué demonios ha ocurrido. Que yo creo que en la novela queda como más claro, ¿no? Esos espacios, esos viajes. Aquí está un poco más... yo lo he echado en falta, ¿no? Es un poco más narrativo, más lineal, más plano. Entiendo por qué es, para dar cabida a todos los personajes y entender la historia de forma audiovisual a un nivel más universal y más académico, ¿no? Más clásico en ese sentido. Pero le resta un poquito de locura, vamos a decir, que yo necesitaba, que yo creo que debería tener esta adaptación, ¿no? Es curioso también a la hora de entender toda la serie cómo vamos a entender o vamos a sustraer, yo diría mejor dicho, que lo oscuro o la oscuridad que hay en los que ejercen el poder, que tú ya estás adivinando que ahí pasa algo, que alguien está controlando esa dimensión, que hay esa invasión es por algo, ¿no? Hay esta cosa muy chula, hay como un misterio, que eso yo creo que ahí ya sube la serie, como del capítulo 4 en adelante, y le hace tener más envergadura, ¿no? Y llegar a más sitios interesantes. Y por tanto, también esa analogía con la dictadura es de borrar del mapa a cualquier individuo que planta cara al poder. Es decir, aquí todavía de forma más metafórica, que esa nieve lo extermine. Es decir, aparte de los bichos, sí hay esta cosa como de la primera oleada o lo que, digamos, lo menos evidente es lo que te va a ir matando, ¿no? La espera, el cansancio, la tortura de no saber dónde están tus seres queridos, ¿no? Hay como una relación como muy interesante en relación a eso, ¿no? Y también me acordaba, ¿no? Viendo todo esto, de alguna manera ahí está, a partir de aquí,
esta cosa que tienen también las historias fantásticas sobre lo propagandístico, cómo a través de los valores nucleares de familia tradicional todo empieza a distorsionarse en estos 50, 60, 70. Tiene un motivo clarísimo. Podríamos hablar de la música o del cine, del el movimiento contracultural, de la psicodelia, de la experimentación con la lisergia, de la evasión pura, del opio, lo que significa, vamos a decir, ese elemento sedante y la normalización de las drogas como válvula de escape también. Es decir, tiene mucha relación en cuanto a contar historias de evasión, porque realmente era una época que necesitamos evadirnos, porque empezaba a ser... a ver, la humanidad siempre ha sido terrible, ¿no? Políticamente, pero ahí había una serie de conflictos, de amenazas, de casi que va a ocurrir y va a estallar, ¿no? La crisis de los misiles, la Guerra Fría, las dictaduras en Latinoamérica. Una cuestión de que todo va a empeorar a un nivel no como en el medieval, que nos armamos ahí con armas y unos contra otros, nos tiramos fuego, nos clavamos espadas. Hay una cuestión como de que el siglo XX es el siglo de la confrontación invisible, ¿no? Y eso sí me interesa a la hora de pensar la serie y de todo lo que dispone de cara a un espectador que de forma somera y poquito a poquito, parece que no, pero nos va a adentrar en esa cosa, ¿no? Vamos a decir, de cómo entender la dureza, o sea, la dureza de la muerte, de la desaparición y del hecho implacable, ¿no? También que traslada, digamos, muchas veces el género fantástico en pantalla y de lo difícil que es volver a ser los mismos, ¿no? Ya casi desde el primer momento, y de la necesidad de encontrar, como estamos viendo en el personaje de Favali, comunicación, de encontrarnos con otros a los que le pase lo mismo y empatizar, por tanto, y generar una especie de nueva alianza en lo social, y también luchar contra el engaño, ¿no? Contra el pillaje, contra los que nos engañan, ¿no? Como en esta escena en la que les roban todo y les dejan encerrados en la farmacia, ¿no? Porque, digamos, en este sector central también pues intentan ir a por comida, medicinas, etcétera, ¿no? Y comunicarse con... Hay algo muy interesante en la serie de que no vemos varias cosas. No vemos al que está al otro lado de esa emisora, no vemos realmente al enemigo real, que luego hablaremos también en el episodio último que se habla de eso. Este es el enemigo real, ¿no? El que realmente controla, el que está detrás de todo, en esa cortina de poder. Y nos vamos a adentrar también, ya en este episodio, por ejemplo, el 5 que vamos a poneros ahora, Stills, en ese conflicto de San Jorge y el dragón, ¿no? De la lucha contra los monstruos, pero también la lucha contra los demonios personales, vamos a decir. Y de cómo aquí, en este episodio 5, el conflicto militar y armamentístico crece y se va a relacionar pasado, futuro, guerras pasadas, guerras presentes, digamos, lo desastroso del conflicto. En lo humano, cualquier conflicto es un desastre y un horror para el ser humano. Y nos vamos a encontrar también, vamos a decir, con el reencuentro, ¿no? Con la niña, con la hija, y entender la serie también a través de, digamos, el hallazgo, ¿no? Entender que realmente hay una amenaza ahí bastante presente, fuerte, y el valor de seguir unidos, ¿no? Aquí estamos viendo, hay muchas escenas de congregaciones, de comunidad, de compartir, de lo colectivo, vamos a decir, y de hacer fuerza, de intercambiar cosas que igual nos cuestan, como aquí estamos viendo este hecho de la caravana y de que ellos se quedan con la cochera, de sacrificar. Constantemente la serie está hablando de sacrificar cosas, ¿no? Y ya os digo, esto, o sea, los actores, es que estoy viendo aquí, es una serie muy de plano medio corto, o sea, bastante increíble. Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, también Marco Subioto, que hace una peli bastante chula que se llama Perros, que la vi en el Festival de Málaga. Oriana Cárdenas, Mora Fitz, todos, digamos, van a sumar como en esta historia coral para entender profundamente
o mejor dicho, entender desde diferentes prismas y ángulos los diferentes personajes que estamos observando también, ¿no? Y es curioso cómo se crea, a ver, como tú como espectador, como deciros, una necesidad de que los quieras seguir viendo, de que quieras que les salga bien, y también en un momento donde se bifurca en subtramas la historia, ¿no? Donde vemos que se ha ido al garete el agua, no pueden hacer ese sueño que tienen de ir a esa isla a vivir, es decir, de ese aislamiento, de ese retiro, vamos a decir, o de ese vivir el fin del mundo fuera de lo territorial, vamos a decir, ¿no? Que también tiene como muchos tintes metafóricos esta cosa de irnos a una isla y olvidarnos del mundo, ¿no? Muy también del fantástico, muy también del hecho en sí de cualquier fábula, cualquier historia, de cambiar completamente nuestra circunstancia personal, ¿no? Como decíamos, aquí vemos unas panorámicas, unos generales, o sea, te mete de lleno en que eso es posible. O sea, de eso va bien dotado la serie. Y empezamos a ver esta cosa también interesante de que los que nos rodean puede que no sean exactamente ellos, ¿no? Esta amenaza que parece ser que, de alguna manera, esta especie pues está metiéndose, digamos, en nuestra cabeza, ¿no? De esta amenaza, como decíamos, el pueblo de los malditos, la invasión de los ladrones de cuerpos, de esta cosa, de esta paranoia que había, como decíamos, muy entre lo capitalista y lo comunista, estos miedos del que viene, que nos va a cambiar nuestro ideario, nuestra forma de vivir, nuestras ideas, nuestra forma de socializar también, ¿no? Y al igual que en otros capítulos, la escuela en el 3, la iglesia en el 4, el conflicto militar en el 5, también vamos a ver un supermercado. Me recordaba mucho esto a Amanecer de los Muertos, ¿no? Y a Romero, y esta cosa como, digamos, el símbolo total de lo que es la sociedad moderna que se desarrolla a través de centros comerciales, o en el centro comercial está todo, donde puede comprar todo, donde puede colmar sus expectativas, sus ansias, sus deseos de lo moderno, donde puede comprar todo y ser feliz y olvidarse de alguna manera, es otra evasión. Y aquí en este capítulo vamos a ver cómo desaparece, digamos, esa neblina, esa niebla, y en donde parece que las cosas empiezan a ponerse normales, y digo normales entre comillas, y cómo ciertos personajes, sobre todo el de la hija, el de Clara y el de Lucas, empezamos a ver como tintes de que hay algo no va bien. Y también esto que luego ha ocurrido en Walking Dead, esta cosa de el grupo externo que nos amenaza, ¿no? Y al que nos tenemos que defender. Los simbolismos también, como el de esta mujer y los niños, ¿no? Y de quiénes somos en un momento dado y en quiénes nos convertimos, y lo vamos a ver en el episodio, y de lo que somos capaces. Yo diría, más que allá que nos controle alguien, de, digamos, cómo el poder no solo controla, sino que nos hace ser capaces de cualquier cosa horrible, de alguna manera, ¿no? Y cómo esta cosa también de la ciencia ficción de los 60 y los 50, de los agentes dobles, de ser otros, del miedo social, de quién es ese que maneja ese arma y que nos amenaza, ¿no? Que puede ser cualquiera, puede ser tu vecino. Hay esta cosa que ya ocurre, surge y nace aquí en este Eternauta, que luego han copiado hasta la sociedad como muchas historias de ciencia ficción, o como estamos viendo también el conflicto de Malvinas, aparentemente, de esta cosa como súper chula de que una misma persona o un mismo alma pueda verse en diferentes circunstancias, en diferentes términos, en diferentes dimensiones y en diferentes épocas de su existencia, ¿no? Ese casi poder omnisciente o demiurgo que también pulula mucho en la obra de Oesterheld, ¿no? Y por tanto, pues nos vamos ya a pasar a lo que es el episodio 6, ¿no? Vamos a poner aquí stills de estos encuentros, bueno, ocurren muchas cosas en estos últimos capítulos, y vamos a encontrarnos también una buena medida, vamos a decir, se va a desarrollar o va a progresar mucho el hecho de hacia dónde van los personajes, qué dilemas siguen teniendo y no resuelven, y cuál es la amenaza
que, paradójicamente, aunque parezca exterior, cada vez es más interior. Es decir, se ha colado en la comunidad, en lo colectivo, con nosotros, en nuestros amigos. ¿Quién es? Pues me está acordando ahora de V, ¿no? ¿Quién es quien lleva el demonio interior, ¿no? ¿Quién es el aliado de ese poder fáctico que no sabemos, ¿no? Y aquí vemos, bueno, mucho tema militar, el hecho de poner en pie esta emisora y la locomotora, bueno, todo el capítulo gira o versa alrededor de eso. Vamos a ver visiones, los saltos temporales, como decíamos, lo ya vivido, la relación entre, vamos a decir, que vamos a ver al final del episodio, este concepto del flautista de Hamelin, o la relación, yo diría también, una metáfora muy chula entre lo que es el artista como catalizador social y proyector de los sueños y de las esperanzas de una sociedad, y el control que ejerce el gobierno al que nunca vemos, ¿no? El poder absoluto y que nos tiene subyugados. De alguna manera. Esto vamos a ver, muy interesante este último capítulo, la conformación también de la rebelión o del elemento rebelde o del elemento liberación, San Jorge y el dragón de nuevo, la lucha contra la bestia, no solo exterior sino interior, y por los malditos, ¿no? Que es el personaje de la niña, de que la amenaza está en cualquier lugar observándonos, ¿no? Dentro de lo cotidiano, vamos a decir. Entonces, como muy interesante todo esto que nos demuestra la serie, o que nos muestra, mejor dicho, y que, por ejemplo, o el hecho de aquí estamos viendo de las mujeres, ¿no? De cómo se da la vuelta a esta cuestión de el hombre que iba a la guerra, bla, 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 este concepto como muy masculino, pero la importancia de las mujeres en esta historia, en esta serie, y también la distorsión que sucede, ¿no? Que el personaje de la niña, la esperanza, el futuro, lo nuevo, es el que está envenenado, vamos a decir, por el gobierno, las nuevas formas de pensar, etcétera. Hay como también una justaposición y un encontrarse con lo que es la mujer tradicional, la mujer del futuro, ¿no? Aunque es una cosa fantástica, pero hay esta cosa chula que me gusta pensar que está dentro de la serie, ¿no? Y ante esta amenaza, este shock, ¿no? Esta amenaza externa, pensar también, porque va a haber segunda temporada, vamos a decir en que estamos cerca de salvarnos, porque todos congregados juntos vamos a poner en pie este tren que va a derribar, vamos a decir, las barreras, va a romper, digamos, ese tapón dentro del tubo y va a dejar o va a nacer de nuevo lo fluido, ¿no? El ir hacia adelante. Es un capítulo que no tiene tampoco mucho secreto, pero como estamos viendo en los perfiles, en las sombras, en qué están esperando, qué están queriendo también, digamos, nos vamos a encontrar con este concepto de la heroicidad desde lo colectivo, ¿no? Y de cómo sumándonos podemos, digamos, romper la barrera, las puertas, etcétera. Y como también hay una amenaza dentro de eso. En cualquier grupo humano, como estamos viendo, en esos contrapicados que van a ser muy significativos, de quienes, de que alguien se ha apoderado de nuestra identidad como sociedad o como individuos y de cómo lo echamos todo, cómo intentar echar todo ese sistema, yo diría, ¿no? También abajo. Va a ser un capítulo, como decíamos, con muchas armas, mucha aventura, mucho de aquí para allá, mucho bamboleo y muy inquietante, ¿no? También, sobre todo en estas escenas de que aparece este niño, ¿no? Pueblo de los malditos de nuevo. Es decir, todo lo que ha influido, ¿no? La historia de Osterhel y de quién es el enemigo real y cómo, vamos a decir, disponer en un clímax, en una parte final del capítulo, una esperanza que luego vamos a ver que no es tan esperanza, ¿no? Es una pequeña victoria, es una brecha en el sistema, ¿no? Ese choque del tren y de la locomotora, esa ruptura, y cómo desde lo alto adivinamos, es decir, no es hasta que miramos más arriba y más por encima que adivinamos el verdadero peligro, ¿no? Que están ocurriendo en este estadio de River Plate, quiero recordar,
que hay como una especie de energía vamos a decir, energía oscura, y también cómo todo eso, ese preludio a la tragedia, vamos a decir, se ve de nuevo y conecta con el principio, con esa, vamos a decir, esa partida de cartas, ¿no? Aquí estamos viendo como muy claramente todo esto, ¿no? De cómo estos amigos, que lo han sido durante casi 40 años, se enfrentan, ¿no? Que dicen, tú estás raro. Es decir, ya lo social, lo que no adivinábamos, casi como que se nos inocula, como que entra dentro de nosotros. Es muy interesante también esta parte, sobre todo con el personaje de Lucas, que ya vamos adivinando que no está muy para allá y que le ocurre algo, ¿no? Y que desde esta atalaya, en la que vemos realmente lo que sucede, la realidad terrible, decide de nuevo, en esta escena, sacrificarse, ¿no? Es curioso, y como lo dice, como de alguna manera vuelve a ser él. O sea, es consciente de que es él, y antes de irse le dice que siga, ¿no? En ese empeño, ¿no? Es una serie también en la que vamos a encontrar muchos momentos de hermandad, vamos a decir, que a mí me chirreaba un poco al principio, pero luego en la revisitación lo he entendido mejor. Quizás sea un humano con un sentimiento muy cínico, muy negro de las cosas, pero que entiendo mejor en la revisitación de la serie. Al principio no me cayó muy bien, no digo, es un poco fácil. Pero tiene sentido en todo lo que va a venir, también con este aspecto rojo de control, militaresco, oscuro, sobre todo eso, de que hay una fuerza superior que controla, ¿no? Eso me parece que en el año 57 estuviera esto, me parece muy potente, ¿no? Porque luego ha sido replicado muchísimas veces en muchas películas arquetipos, y la aparición de este personaje, el de los dedos, el flautista de Hamelin, como yo decía, me parece chulísimo de cómo va moviendo mover las manos, va generando la sinfonía o la frecuencia con la que controla a los humanos, ¿no? Pero que, como pasaba en la novela, sabemos que también está controlado por otro algo superior que no vemos. Y de cómo, de nuevo, el hecho del punto de vista, es decir, que alguien desde arriba vea vamos a decir, la fractura social, tiene como mucho simbolismo muy chulo, de cómo esta niña, ¿no? que veíamos aquí, por ejemplo, que era la que salía al principio pidiendo ayuda en el tren. Es decir, cómo las personas que aparentemente nunca vamos a ver más en la vida, las volvemos a ver en un sentido de las cosas como peor, ¿no? Y eso me gusta también, como que va uniendo poquito a poquito ese tipo de cuestiones, y que vemos cómo estamos envueltos casi, ¿no? Embadurnados de este rojo, de esta cosa sanguínea, o esta cosa como de colmena, o esta cosa como de organismo, ¿no? Que son sus vasos, sus venas, ¿no? Esta cosa como que esta invasión extraterrestre tiene como una envergadura mayor, ¿no? Y que está todo conectado, eso está como bastante guay. Y vuelvo a decir que esto ocurriera en el año 57, o sea, es la punta de lanza de muchas historias, ¿no? De ciencia ficción y de la revelación también, ¿no? Ese es un episodio muy de revelaciones, que la hija pues pueda estar controlada, ¿no? Por esta inteligencia extraterrestre. Acaba la serie con este plano de Darín, de Mamacita, lo que viene. Y como decíamos, el Eternauta, pues que la tenéis que ver. Si es que poco más voy a decir yo. La tenéis en Netflix, son 6 capítulos, aproximadamente 50-55 minutos. Se ve bastante bien, cuesta un poquito. Yo mi pero, y donde me baja la nota, es los 3 primeros, que siendo buenos capítulos me parece un poco reiterativo y un poco con un ritmo dramatúrgico lento, que es otra cosa que sea, no es lenta porque van ocurriendo cosas, pero la dramaturgia me pesa un poco. Lo entiendo también para meterte de lleno en la vida de esos personajes, ¿no? El Eternauta, como siempre os digo, nos podéis dejar por aquí debajo qué os ha parecido. Estaremos encantados de leeros. Siempre un placer. Hay pues amores, odios, ¿no? Siempre en las series. Nos encanta leeros, también contestaros y compartir un poco y debatir sobre probablemente la serie del momento, después de Adolescence. Una adaptación muy esperada, muy querida.
Hubo intentonas por parte de Aristarain, de Lucrecia Martel, pero no es hasta la pandemia y 2020 que empieza Netflix a rolar un poco la idea de adaptarlo, ¿no? De una obra pues, mítica, legendaria, que ha influido tantísimo en el fantástico y en la ciencia ficción posterior, ¿no? Poco más que decir, que nos podéis, ¿cómo nos ayudáis? ¿De qué manera nos ayudáis? Pues muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Seguirnos en redes. Os podéis suscribir también aquí en YouTube si no lo habéis hecho, que siempre es el motor, lo que hace seguir a los canales, lo que lo hace crecer. No cuesta nada, like, suscribiros si os ha gustado, si no, mandarlo al enemigo. Twitter, TikTok, Instagram, estamos por ahí, amantes de Uni. Siempre, pues como hemos hecho aquí, análisis sesudos, profundos, nos gusta ahí meternos de lleno en las historias y cuando nos gustan, poder analizarlo, poder divulgarlo, poder compartirlo, poder comentarlo, ¿no? Con todos vosotros, con todos los demás. Lo dicho, ¿qué os ha parecido? El Eternauta, la serie del momento y probablemente del año y de los últimos años. Os leemos, os escuchamos. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.